El título de este mensaje es Pentecostés y la fiesta de Dios. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a orar. Padre mío, ante tu santa y divina presencia estamos una vez más. Estamos con el propósito de adorarte a ti, Señor, de servirte y de glorificar tu nombre. Nada más que eso. Señor, tú mereces toda la adoración y buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Padre mío, dice tu palabra también que tu gloria no la darás a nadie, pues es tuya, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú te manifiestes en nuestros corazones y nos enseñes tus propósitos, lo que hay en tu mente, en tu corazón para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hermanos, este sermón titulado Pentecostés y en este caso la fiesta de Dios tenía que haberse predicado el domingo pasado, porque el domingo pasado fue oficialmente el día de Pentecostés, según el calendario judío y también aceptado en todos los calendarios gregorianos, por supuesto, el que tenemos nosotros. Así que el día de Pentecostés es un día en particular, lo cual ocurrió precisamente allá en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo bajó. Y desde ese entonces, de alguna forma u otra, se ha venido celebrando o conmemorando, en este caso, el día de Pentecostés. Pero quiero en estos minutos, hermanos, entrar no solamente en algo que el Señor nos habla en nuestro corazón, pero también quizás algún punto educativo que nos pueda hacer entender más qué es y qué fue particularmente el Pentecostés. Número uno, quisiera explicar de que el Pentecostés era una fiesta judía. Fiesta. Se celebraba. Había algarabía, había gozo, había alegría. Se llevaban cosas, utensilios para ser entregados en ese momento. No a la gente, sino a Dios. Era una fiesta. Aparte de las otras 6 fiestas más que tiene el pueblo de Israel. El Pentecostés se llamaba la fiesta de la siega. Y noten de que siega es con S, no con C. Así que no se trata de una persona no vidente, sino que se trata de una cosecha. La fiesta de la cosecha, aunque se le llamaba en español de la siega.
también se aplica el nombre de la fiesta de la primera cosecha. En realidad, en el hebreo, el Pentecostés tenía el nombre de Shavuot, y la fiesta de Shavuot era la que se celebraba. Y esta palabra Shavuot significa solamente semanas, nada más. Si usted llega a decir en el hebreo Shavuot, está diciendo semanas. Así que los judíos celebraban la fiesta de las semanas. Muy bien. Y por eso también tiene el nombre de fiesta de las semanas. Todo esto tiene que ver con el Pentecostés y una sola cosa y un solo día. Aparte de eso, Dios les había dicho al pueblo de Israel que contaran 7 semanas. Ellos comenzaron a contar 1, 2, 3, hasta llegar hasta la 7ª semana. Y como se contaba de día sábado en sábado, el siguiente día del día sábado, después de completar las 7 semanas, llegaba al día número 50. En otras palabras, 7 por 7 es 49. El próximo día vendría siendo un día domingo, porque se contaban de sábado en sábado. Y aquel día domingo tenía que ser entonces el día número 50. Contando ellos de sábado en sábado, el total de 49 días desde la Pascua, que ya se había celebrado, hacían 7 semanas precisamente atrás. La Pascua, cuando Cristo Jesús entró en Jerusalén y cuando Cristo Jesús tomó la Pascua, aquel día jueves por la tarde, lo cual para los judíos el jueves por la tarde viene siendo viernes, porque el día se acaba a las 6 de la tarde. Y entonces ya cuando Cristo tomó la Pascua con sus discípulos, ya era día viernes. Y el día viernes era el día en que se sacrificaba el corderito que habían traído el domingo, cuando Cristo Jesús había entrado. No, esto no es coincidencia. Esto es un plan absoluto, perfecto de Dios, incluso en cuanto a meses, días, incluso horas. Pero estamos hablando del Pentecostés. Aquel día, después de cumplirse los 49 días que tenían que esperarse, el día siguiente era el famoso día 50. Interesantemente, la palabra 50 en el griego es Pentecosté. Así que cada vez que nosotros decimos el Pentecostés, estamos diciendo el día 50. Y cuando allá en Jerusalén se celebraba la fecha de Pentecostés, estaban celebrando el día 50. Y nada más. Y así se pronunciaba Pentecostés. Por eso que la palabra del Señor dice en Hechos 2:1, cuando llegó el día 50. Lo que quiere decir cuando llegó el día de Pentecostés. Eso es solamente un preámbulo para poder entender qué es el Pentecostés. Todo lo tiene planeado Dios. Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, había un día en que el sacerdote tomaba la gavilla, lo cual era lo que había sacado de la plantación, la levantaba a Dios y la mecía. Y mientras la mecía hacía una oración, y ese mecer significaba de que él estaba presentando ante Dios esta gavilla, lo cual era los primeros frutos de la cosecha. Todo esto fue planeado por Dios y fue dicho a los judíos de que se llevara a cabo al pie de la letra sin fallar. No fallen un mes, no se equivocan en un día, y hasta la hora estaban especificadas. Y el sacerdote tenía que ese día, el día de la ofrenda mecida,
tenía que levantar esa ofrenda y decirle, Señor, estos son los primeros frutos para ti. ¿Y sabe qué día sucedió? El día en que Cristo Jesús resucitó. Y por eso que Pablo después menciona y dice que el momento en que Jesús resucitó fue llamado el día de los primeros frutos. Se cumple, pero al pie de la letra, todo lo planeado por Dios. Así que dice, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Después que pasaron los 50 días, 49 días contando los sábados, al llegar el domingo, el día 50, ellos tenían que traer una ofrenda, pero de grano nuevo, no el antiguo. Y eso ocurría exactamente el día 50. Todavía no estamos hablando de el bajar del Espíritu Santo. Estamos hablando solamente el hecho, lo que ocurrió históricamente. Pero todo lo tenía Dios planeado. De que el día 50, llamado el día Shavuot, o en griego Pentecostés, algo ocurriera. Y entonces, ese día se llenaba de gente Jerusalén. Y venían de todos lados, dice la palabra del Señor, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Esa era una de las fiestas que todo varón, y los judíos ortodoxos son extremadamente obedientes. Aunque sea una tradición, pero son obedientes a lo que Dios ha establecido. Y todo varón venía de diferentes lugares, precisamente para celebrar en la entrega a Dios del nuevo grano en ese día número 50. Jerusalén estaba repleta de visitantes que viajaban y venían a celebrar en aquella fiesta de Shavuot. Ustedes se están imaginando todo esto, porque yo lo vivía al estudiar y ver cómo sucedió todo. Incluso lo menciona Lucas, de que habían pardos, medos, elamitas, y continúa mencionando toda clase de entidades que habían ahí. Por cierto, Lucas menciona unos 16 grupos étnicos que habían en Jerusalén en ese momento. Eventualmente regresarían a sus hogares, a diferentes partes del mundo, incluso de donde venían, porque muchos venían de extremadamente lejos. Algunos eruditos que saben un poco más del lenguaje creen de que habían unas 15 a 20 lenguajes entre idiomas y dialectos que estaban en ese momento. No solamente hebreo, no solamente griego, ni solamente arameo. Habían múltiples de dialectos que los expertos dicen por lo menos entre 15 y 20. Pero ¿qué sucede? Cristo les había dicho, vayan a Jerusalén. Interesante. Cristo les dijo, vayan a Jerusalén, y Jerusalén precisamente estaba al frente de ellos. Ellos estaban en el monte de los olivos, tenían que solamente bajar el monte, volver a subir, entrar a Jerusalén, y se veía Jerusalén desde el monte. Pero Cristo les dice, regresen a Jerusalén, vayan al aposento alto y esperen. Me imagino que alguien le habrá preguntado, Señor, pero ¿cuánto vamos a esperar? Cristo no respondió. Ni tampoco les dijo qué iba a suceder. Solamente les dijo, vayan y esperen la promesa del Padre. Los discípulos hicieron caso. Pero noten ustedes todo esto planeado por Dios. Cristo les dijo eso a sus discípulos faltando 10 días para el día 50.
Se los dijo, Cristo se lo había dicho en el día número 40 desde la Pascua. Así que faltaban aproximadamente 10 días para que viniera aquel día famoso, el día de 50, Shavuot o Pentecostés. Los discípulos no estaban asimilando una cosa con la otra. Ellos solamente estaban obedeciendo a Cristo para ir al aposento alto y esperar la venida del Espíritu Santo. No sabían cómo, cuándo, ni a qué hora, ni dónde, ni qué es lo que iba a pasar. Pero obedecieron y ellos estaban todos unánimes. Y unánime significa estaban en una sola mente. Ellos estaban en un solo corazón. No había división entre ellos. No había divergencia, diferencia, contrariedades. Era una sola mente. Y estaban esperando. Por supuesto, no sabían ni cómo ni cuándo llegaría aquella promesa que nunca jamás antes en la vida habían experimentado. Solamente sabía que algo iba a llegar. Pienso yo que como humanamente a lo mejor esperarían a alguien que entre por la puerta, porque incluso mismo Jesús entró por la puerta. Y ellos ya reconocían de que esa es la forma en que Cristo Jesús se presentaba ante ellos, con las puertas y las ventanas cerradas. ¿Por qué no? Ellos estaban totalmente inconscientes de qué es lo que iba a suceder. Mientras tanto, Pedro comienza a decir, bueno, vamos a tener que elegir por lo menos al nuevo apóstol. Y estaban en todo ese tipo de pensamiento humano, aunque Dios no le había dicho que hicieran eso. Pero estaban en la espera. Y siguieron pasando los días. Y por eso que el Hechos capítulo 2 lo dice y comienza de esta forma. De repente vino del cielo. No fue un asunto gradual. Dios los tomó por sorpresa. De repente vino, y justamente vino del cielo. No como en otra oportunidad en la palabra de Dios, que leemos que cuando Satanás se reveló, se presentó, dice que vino de abajo, de lo profundo. Pero de repente vino del cielo. Y dice que vino un estruendo, lo cual significa un ruido ensordecedor. Cuando la palabra de Dios dice un estruendo, uno se puede imaginar varias cosas. Se imagina ruido fuerte, pero se imagina también movimiento y algo que seguramente se mueve y hasta se siente. El asunto es que era un estruendo que ellos estaban experimentando. Y la palabra continúa diciendo, como un viento recio que soplaba. Hermanos, cuando Dios tomó barro y formó al hombre, dice de que Él sopló el Espíritu Santo en ellos. Luego el hombre pecó y el Espíritu Santo se retiró de ellos. Quedaron vivos en lo que se llama la vida biológica. Pero la vida Zoe, la vida espiritual, desapareció. Y tuvo que venir el segundo Adán, dice la Biblia, para que el hombre pudiera obtener eso que había perdido, el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba. Y cada vez que venía, había cosas increíbles. Los hombres recibían poder, fuerza humana, poder intelectual, incluso profetizaban y hacían caer fuego del cielo y tantas otras cosas. Pero cuando el Espíritu de Dios se iba de aquel hombre, como el caso de Saúl, quedó prácticamente endemoniado. Hasta que la Biblia incluso sugiere que pudo haber cometido suicidio. Cuando el hombre no tiene el Espíritu de Dios, terribles cosas pueden suceder. No solamente va a ir al infierno, pero en su vida va a ser un desastre.
su vida va a ser un problema. No va a tener forma de poder tener gozo ni con él, ni con su familia, ni con la sociedad, ni en ningún lado. Y definitivamente no en su propia alma. Dice la palabra de Dios que vino como un viento que soplaba. Y cuando un viento sopla, hermano, yo que he estado en medio de huracanes con mi familia, no tanto aquí en Carolina del Norte, pero en Miami, especialmente cruzando casi todos los años un huracán. Especialmente cuando tuvimos que atravesar el más grande de los grandes que se ha conocido, el huracán Andrew, el que llevaba por dentro, llevaba remolinos que tenían una velocidad de 200 millas por hora, que con mis propios ojos al lado de mi esposa y mi familia mirábamos por la ventana y las ventanas se inflaban y se doblaban con la presión de aquel viento. Y las palmeras se doblaban totalmente acostadas, literalmente horizontales. Era un espectáculo el que veíamos en ese viento que entró y destruyó, y la expresión de los peritos fue: una bomba atómica cayó aquí en Homestead. Pero sobre todas esas cosas, lo que escuchábamos era ensordecedor. Era un viento recio que soplaba, pero no era en este caso un viento regular. Era el Espíritu de Dios, el que Dios había soplado en el hombre y le había dado vida. En este momento estaba soplando en esos 120 hombres y mujeres que estaban en el aposento alto. Y la palabra viento en el griego es neuma. Y en el hebreo es ruaj. Y los dos significan lo mismo. Significa aire. Lo que ellos estaban escuchando era la presencia del Espíritu Santo que bajaba por primera vez de forma colectiva, no individual. Se estaban bautizando en el Espíritu Santo y la iglesia estaba naciendo en ese momento ante el mundo. El nuevo grano que los judíos por allá tenían que presentar a Dios estaba siendo en ese momento presentado ante Dios, el nuevo grano, no el viejo o la vieja levadura. Y aquel viento, aquel ruaj, aquel neuma, lo cual ellos tienen que haber estado escuchando insaciablemente un ruido, y era precisamente la respiración de Dios. Por eso que la palabra del Señor dice que los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados, fueron respirados por Dios. Eso significa la palabra inspiración. Dios respiró dentro de ellos la palabra. En ese momento, esos 120 hombres y mujeres estaban experimentando el poder del Espíritu Santo y se revelaba de una forma visible, física, con ese ruido, como un viento recio. Dice que llenó toda la casa donde estaban. No llenó toda la ciudad. No llenó ni siquiera el cuarto siguiente. La Biblia es específica en eso. Dice que llenó todo el cuarto o la sala donde ellos estaban sentados. No fue a la sala del lado. El Espíritu de Dios va a ir a un cuerpo y va a tomar lugar en corazones de hombres y mujeres que están unánimes buscando de Dios. Y que Dios les haya dicho: esperen. Y ellos fielmente estén esperando. Pero dice la palabra de Dios que aparecieron llamas como de fuego. En el español antiguo se le llama lenguas
Hoy no se utiliza tanto esa palabra, pero eran llamas de fuego que se movían. Por cierto, a la punta de la llama se le llama precisamente lengua de fuego. Y se le apareció a cada uno de ellos. Pero estas cosas son interesantes porque dice la palabra de Dios que se posaron aquellas llamas sobre cada uno de ellos. No hubo ni uno solo que se quedara sin la llenura del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, nosotros al entender esta doctrina creemos con todo nuestro corazón que aquella persona que viene a Cristo va a ser llena del Espíritu Santo en ese momento. No va a haber uno que va a ir poco a poco entregándose. No, Dios va a hacer una transformación de la forma en que un niño nace. El niño nace en pocos minutos, bueno, horas las últimas serán, pero estuvo 9 meses en preparación y en el último momento dio la luz y pegó un llanto. Y es una criatura terrestre. Aunque sin duda alguna yo creo que es una criatura humana mucho antes. En el momento de la concepción, correcto. Entendemos, hermanos, que fueron todos, y enfatizo eso, llenos del Espíritu Santo. Todos llenos del Espíritu Santo. Pero quiero que entendamos algo en cuanto a esto, hermanos. Juan lo había dicho, aquí lo repite Mateo. Mateo repite lo que Juan dijo. Y Juan dijo, yo a la verdad os bautizo en agua. Eso lo aclaró Juan. Yo a la verdad os bautizo en agua. Y este bautizo, dijo él, es para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, él añade de que él no es apto para ni siquiera atar o desatar el calzado del Señor. Él dice, el que viene tras mí, él os bautizará, pero no en agua, sino que en Espíritu Santo. Y luego dice, implicando y entendiendo bien el pasaje, Él los bautizará en Espíritu Santo, y pudiéramos repetir la palabra, Él los bautizará también en fuego, lo cual es la siguiente palabra. O sea, hermanos, de que Juan está diciendo, yo les bautizo a ustedes en agua, y el propósito de bautizarles en agua es para que ustedes se arrepientan. En otras palabras, el bautismo de Juan era un prerequisito de salvación. Era un momento en que el hombre o la mujer se miraba de forma retrospectiva y decía, wow, yo necesito cambiar mi vida antigua. Y se bautizaba en agua para el propósito de arrepentirse de todo lo que había hecho. Esa es una parte de la moneda. Porque la otra parte de la moneda era creer. Creer no es arrepentimiento. Y arrepentimiento no es creer. El arrepentirse era de todo lo malo que hacía. El creer era en creer en Jesús. Y por eso que Juan explica, yo te bautizo para arrepentimiento, pero el que viene tras mí te bautiza en el Espíritu Santo, lo cual es el que da la vida eterna a través de Jesús. Ahí hay claves importantísimas que debemos tomar en cuenta. Incluso lo vuelvo a repetir en otra oportunidad. El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, notemos algo, no quiero que vayamos tan rápido. Porque lo que sucede aquí en la palabra de Dios es rema, te hace ver algo increíble. Juan dice, el que me envió a bautizar. La pregunta es, ¿quién le envió a bautizar a él? Sabemos que fue elegido de parte de Dios para ser el precursor de Jesús, el que iba adelante de Jesús diciéndole a la gente, arrepiéntanse para que puedan creer.
Pero en este caso le está diciendo, el que me envió a bautizar con agua fue directamente Dios. Y le dice a Juan, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una crucecita que utiliza el sacerdote, la pone o la moja en agua bendita y le dice, recibe el Espíritu Santo. No es algún hombre que imponiendo la mano delega o entrega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado por Cristo Jesús. Y si queremos el poder que Cristo Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, a Él, a Cristo tenemos que ir. Él es el que otorga el poder. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo, cuando reciban el Espíritu Santo, me seréis testigos. En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los últimos rincones de la tierra. Y van a salir de sus países y van a ir a otros países y van a seguir escuchando del Evangelio. Y si vuelven a salir de esos países, a regresar a sus países originales, van a seguir escuchando del Evangelio y otros predicando. Esto no se acaba porque es un poder. Y la palabra poder incluso viene del original dinamita. Dínamos. Ese es el poder que da el Espíritu Santo. Cristo Jesús llama a sus discípulos cuando estuvo por irse y les dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hermanos, se habla del Padre, se habla del Hijo y poco se habla del Espíritu Santo. ¿Por qué será? Hay como un miedo de hablar. Otros tienen tanto cuidado que dicen, prefiero no tocar ese tema. ¿Por qué? Porque al bajar se manifestó en lenguas. No podemos hablar de ese tema. ¿Se da cuenta lo que ha hecho el enemigo, Satanás, el diablo? Lo mismo que hizo con Adán y Eva. Adán y Eva se unió y Dios les dijo, multiplicaos. Pero Satanás inyectó cizaña e hizo que el regalo que Dios había dado se transformara en algo tabú. No se puede hablar de eso. Ellos estaban esperando, hermanos, esperando tranquilamente. Esperaban 10 días para aquella fiesta llamada la fiesta del día 50. Eran una de las fiestas, de todas las fiestas de Dios. Porque Dios había mandado a que celebraran 7 fiestas, pero esa era una. Era la número 4. Y la palabra del Señor dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Hermano, quiero identificar algo importante, de que Dios le está diciendo a ellos, van a tener estas fiestas que son mías, pero las van a tener en sus tiempos determinados por mí. Y Dios le dio el tiempo determinado. Y le dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas. ¿Cuándo lo van a hacer ellos? El mes de Abib. ¿Cuál es el mes de Abib para nosotros? Exactamente la mitad entre marzo y abril. Luego el Señor confirma
en el 10 de este mes, del mes de Abib. Estamos hablando de un número específico que Dios da. Cuenta los días. Cuando comience el mes de Abib, comienza a contar 1,